Yo te lo llevo. Luego me lo decís. Espérate. ¿Quién eres? Ayúdame ahora. ¡Mamá! Hija, mira lo que te traje. Tienes que alimentarte para que te puedas mejorar. No, déjame. No, no quiero. No. Hija, por favor, tienes que comer. No. Alicia, por favor, tienes que comer. No quiero. Abre la boca, hija. Alicia, abre la boca, No. Alicia. Hija, por favor. ¡No quiero! Es por eso que quiero que conozcan la palabra del Señor. Sí, padre, yo le encuentro toda la razón. Pero yo vine a hablar de otra cosa con usted. Cuénteme. Debo decir que en este tiempo escuchar a alguien hablar de posesión me parece totalmente irracional, porque se ha descubierto la esquizofrenia, la paranoia, y es algo que difícilmente podríamos conversar en este tiempo. Padre Juan, usted no me entiende. Yo no he podido dormir. Mi hija está muy extraña. Rompe cosas, raya las murallas, dice groserías, grita. De hecho, me golpeó. ¿Ella la golpeó? Sí. A ver, ¿qué le parece si más rato voy a su casa a ver a Alicia? Padre, ¿usted cree que necesitamos hacerle un exorcismo? Señora Carmen, tenemos que hablar seriamente. ¿Es más grave aún? Su hija no está enferma. ¿Pero qué está hablando? Si sus reacciones no son normales. Cálmese, señora Carmen. No, padre. Salga de mi casa. Usted no tiene idea de nada. Señora... Yo cuidaré a mi hija. Señora Carmen, usted necesita ayuda. Salga de mi casa ahora. Y tenga cuidado con lo que dice. Alicia. Rezaremos juntas para que todo esto termine. También pediremos por la gente que más necesita. También por este mundo, para que sea un mundo mejor. Si supieras cómo están las calles hoy en día. Lo bueno que me tienes a mí para cuidarte. Hija. Cuando te mejores, el padre Juan va a estar muy contento de verte. Porque yo sé que te mejorarás. ¿Lo harás, cierto, Alicia? ¿Alicia? ¿Alicia?
Mi nombre es Nicole y sé lo de su hija. ¿De qué estás hablando? Ella necesita mi ayuda, yo la puedo ayudar. Por favor, ayúdeme. No sé a quién acudir. Estoy desesperada. Cálmese, deje que me la lleve. Usted va a estar mejor. Yo te voy a ayudar. Ven. Tranquila. El padre Juan también lo intentó. Quiso culparme. Pero yo solo estoy tratando de proteger a mi hija. ¿Pero protegerla de qué? Ella está enferma y no puede salir de su habitación. Señora, su hija no está enferma. Es mi hija y no te la llevarás. Señora, usted está enfermando a su hija. O si no, yo no estaría aquí tratando de ayudarla. ¿De qué estás hablando, estúpida? Su hija me pedía a gritos que viniera a ayudarla y me mostraba que usted la estaba matando de a poco. No, ella no pudo haber hecho eso. Eres el diablo, ¿cierto? Te quieres llevar a mi hija, pero no lo harás.